Pues muy buenos días a todas y a todos los que estáis al otro lado de la pantalla en esta cita. Agradecer vuestra presencia este lunes 2 de junio, en la semana que terminaremos el jueves celebrando el Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Damos continuidad a la serie de webinars relacionados con la capacidad que tienen los modelos de inteligencia artificial para acelerar la descarbonización. Para nosotros, alcanzar los objetivos marcados por el Acuerdo de París eh, requiere una respuesta rápida, concreta y decidida, que contribuya a reducir considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero antes de 2030. El objetivo son las emisiones netas cero en 2050, con una clave: no sobrepasar el grado y medio de aumento de la temperatura a final del siglo. Teniendo en cuenta la transversalidad de las medidas y las políticas concretas, la necesidad de involucrar a una variedad de actores en su implementación, es fundamental aprovechar todas las herramientas innovadoras a nuestro alcance. Y en este contexto, creemos que utilizar modelos de inteligencia artificial y análisis de Big Data emerge como un aliado estratégico clave en la aceleración de los esfuerzos necesarios para implementar planes de reducción ambiciosos de las emisiones de gases de efecto invernadero. La implementación de la inteligencia artificial, a su vez, se enfrenta a múltiples desafíos, desde cuestiones tecnológicas hasta, por supuesto, dilemas éticos. Las decisiones morales vinculadas a su uso afectan a personas, instituciones, empresas y intereses económicos y también al medio ambiente. Desde CODES, fijándonos en esto, hemos coordinado una serie de investigaciones que se centran en analizar estos desafíos. Los resultados se recogen en diversos informes que se pueden descargar desde nuestra página web, ecodes.org, y estas actividades se han desarrollado con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la convocatoria para el año 2024 de subvenciones al régimen de concurrencia competitiva para el desarrollo de actividades para el interés general, consideradas de interés social. Creemos, no obstante, que nos encontramos ante una oportunidad histórica. Es un gran reto, como decíamos, no sobrepasar el radio medio a final de siglo, y creemos que utilizar la inteligencia artificial de una manera estratégica nos puede permitir avanzar de manera decidida hacia un modelo de desarrollo verdaderamente sostenible y resiliente. No obstante, a medida que la inteligencia artificial se convierte en una herramienta cada vez más utilizada, iba a decir por diversos sectores, pero en realidad por casi cada uno de nosotros y de nosotras, también se incrementa su consumo energético y el consumo de agua asociado con sus. Y ahora viene el entrenamiento de los modelos avanzados que requieren, a su vez, grandes cantidades de datos y potencia de procesamiento. Habitualmente, cuando hablamos de inteligencia artificial, nos centramos en el consumo eléctrico, en la huella de carbono, pero el impacto hídrico genera también gran relevancia por el estrés hídrico global, que genera el cambio climático, por nuevas regulaciones y también por la mayor conciencia social. Sin embargo, vamos a hablar dentro de un ratito, sigue habiendo escasez de datos específicos y transparentes sobre el uso de agua en estos centros, lo que en realidad nos limita poder tomar decisiones en relación a estos consumos. Yo esta mañana, antes de esta presentación, he utilizado ChatGPT. Le he preguntado por el consumo de agua de un token. El token, la unidad mínima de texto que los modelos de inteligencia artificial utilizan para comprender y generar lenguaje. ChatGPT me contesta y me dice que una llamada de inferencia convencional, entrada de pregunta más salida de pregunta, consume entre 120 y 250 tokens. Pero en realidad, enseguida, en cuanto pedimos más detalles, nos vamos en torno a los 1000 tokens. Y esto supone en torno a 5 mililitros de agua por llamada en consumo. ChatGPT me dice también que hoy, más o menos, estará gestionando unos 330.000 millones de tokens, lo que equivaldría a un consumo de 1,67 millones de litros de agua. Este es el gran tema. No es lo que consume un token, sino el volumen gigante de datos y de tokens que estamos consumiendo y que genera también consumos adicionales. Ante esto, el sector está respondiendo con innovaciones que presentan distintos niveles de consumo de agua. Vamos a hablar de eficiencia y adaptación climática, usos de agua reciclada, tecnologías sin evaporación o la participación en proyectos de reposición hídrica. Incluso existen iniciativas que fijan metas voluntarias limitando el consumo de agua. Pero volvemos al uso. Volvemos al uso y al crecimiento de la inteligencia artificial generativa, que a su vez va a requerir una mayor demanda de refrigeración líquida, lo que aumentará la necesidad de soluciones sostenibles. Nuestra investigación precisamente ha analizado estas cuestiones colaborando en su desarrollo con el CINAE,
el Clúster para el Uso Eficiente del Agua, nacido en 2010 en Zaragoza, y con el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón de la Universidad de Zaragoza, que desde su creación en 2002 apuesta por una ciencia innovadora orientada a la calidad y al desarrollo económico mediante la colaboración sostenida con el tejido empresarial. Vamos a hacer un pequeño debate, un pequeño coloquio con dos de los autores de este informe. Por un lado, Ricardo Pernia. Buenos días, Ricardo. Buenos días. Ricardo es máster en Ingeniería por la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza y ha desarrollado su trayectoria en el ámbito medioambiental como investigador en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón y desde el año 2002 forma parte de CINAE como gestor de proyectos de adaptación al cambio climático y la gestión del agua. Y también contamos con Carlos Enrique Rubio. Buenos días, Carlos. Hola, buenos días. Carlos es doctor en Ciencias Químicas por la Universidad de Zaragoza y actualmente es profesor titular de la universidad en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, donde desarrolla su labor profesional desde hace más de 30 años. Como investigador, también es miembro fundador del Grupo GUIA, el Grupo Universitario de Investigación Analítica, que forma parte del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón. Lógicamente, ha escrito en la Universidad de Zaragoza. Pues si os parece, Ricardo, Carlos, vamos a comenzar este diálogo en función para presentar el informe que hemos realizado, ¿no? Y voy a empezar preguntándote a ti, Ricardo, ¿cómo podemos medir de manera estandarizada, de una manera adecuada, el consumo de agua asociado a la operación de grandes centros de datos, ¿no? Estamos hablando de consumo de esos datos, ¿cómo lo podemos medir? Buenos días y muchas gracias por la invitación a este webinar. Pues lo primero que solemos hacer cuando nos enfrentamos a un informe de este tipo, que bueno, ya llevamos unos cuantos desarrollados con vosotros, con ECODES, es buscar qué normativa e indicadores son los que se están utilizando. Y en este contexto lo que hemos encontrado es el indicador WUE, que de las siglas del inglés es el indicador de efectividad en el uso de agua. Este indicador lo que es el cociente entre el agua utilizada en un año por el centro de datos dividido por la energía consumida por sus equipos informáticos y se expresa como litros partido kilovatio hora. El problema es, bueno, este es el indicador que más se utiliza. Siempre no siempre lo vas a encontrar en los informes de sostenibilidad, pero es el indicador que se suele mostrar. El problema es que tiene algunas limitaciones porque no distingue exactamente qué tipo de agua utiliza, si utiliza qué cantidad de agua potable utiliza o qué cantidad de agua reciclada utiliza. Y tampoco te indica ni recoge el consumo indirecto, es decir, el agua que necesitaría para producir la energía necesaria para que funcionara el centro de datos, etc. Aún así, este indicador es bastante útil porque nos permite conocer la eficiencia del centro de datos. Y de hecho, en el Pacto de Neutralidad Climática de los centros de datos, que es un pacto que se hizo entre varios operadores de centros de datos, se fijaron un límite de conseguir el 0,4 litros por kilovatio hora para 2040. Y pues bueno, de momento, en teoría lo ideal sería que llegaran al cero, pero no sabemos cuánto queda para eso. O sea que hay de alguna manera el sector empresarial más avanzado, el sector empresarial que está teniendo en cuenta la descarbonización en sus procesos, también integra el consumo de agua y está marcando ese límite de 0,4 litros por kilovatio hora para 2040. Desde vuestra experiencia y desde la elaboración del informe, aunque has dicho que no hay datos de manera efectiva en relación a los consumos, ¿cómo ves que está el sector? ¿Está cerca, está lejos? ¿O lo habéis podido ver o no habéis podido alcanzar a encontrar ese dato? Vamos a ver, yo en primer lugar también agradecer en primer lugar pues tanto la colaboración en el informe que he tenido con nosotros y lógicamente la invitación para participar en este webinar.
Respondiendo a lo que planteas, Pablo, diría que sí que hay datos, pero son datos que básicamente establece la empresa. Depende un poco de la localización, de la ubicación de los centros de datos. Yo tengo por ahí, no la tengo a mano, pero hay una tabla donde estamos hablando que esos valores están actualmente en torno al 1, más o menos, y es muy difícil rebajarlo. Sí que es cierto que en distintas pruebas que se han hecho, sobre todo en los países nórdicos, lógicamente el consumo de agua ha disminuido porque están utilizando tecnologías novedosas. Pues, por ejemplo, pues, hay un estudio donde el propio centro de datos se ha sumergido dentro del océano. Lógicamente, pues, no hay un consumo para refrigeración, básicamente. O sea, incluso ese experimento ha demostrado que existen mucho menos fallos, ha reducido el número de fallos en los equipos de hardware, etcétera. Entonces, en climas, podríamos decir, fríos, lógicamente, ese dato está muy por debajo del objetivo. Incluso yo he visto valores de 0,04 actualmente, y sin embargo hay otros centros de datos, pues por ejemplo alguno situado en Estados Unidos, donde el valor que está proporcionando la empresa está en torno a 1,4, 1,5, es decir, hay una amplitud. Pero sobre todo yo destacaría el hecho de que son datos que proporciona la empresa, y la mayoría de las empresas no proporcionan esos datos. Además está, entre comillas, pues la fiabilidad de esos datos, porque si no hay ningún organismo, no hay ninguna entidad, o simplemente pues, lo que es el gobierno que controla esos datos, pues lógicamente la fiabilidad de los mismos pues queda un poco entredicho. En ese Pues, sentido, Carlos, en sí. ese sentido, Carlos, comentabas precisamente que depende de la ubicación de los centros de datos, donde que quizás es más sencillo que el consumo se adapte a las necesidades de esos indicadores que el propio sector se emplaza, ¿no? Me viene una pregunta, creo que. Pero entonces, ¿se puede garantizar que el consumo de agua de estos grandes servicios digitales no entra en conflicto con otros usos, ¿no? Con el derecho humano al agua de las comunidades cercanas? ¿O esto depende mucho precisamente de esa ubicación? Vamos a ver, lo ideal sí que sería el poder garantizar. No solo lo ideal, sino sería el objetivo o el gran reto que tendríamos por delante. Lógicamente, el uso de todo lo que son los centros de datos, o sea, ahora hay un boom con la inteligencia artificial, pero no olvidemos que los centros de datos no solo se utilizan para la inteligencia artificial, que ahora está tan de moda, pero sino se iban utilizando desde hace mucho tiempo para otros sistemas, como por ejemplo pues, Microsoft ahora, en lugar de vender versiones de software instalables, lo que te hace es trabajar en la nube, con lo cual al fin y al cabo son usos de centro de datos, o por ejemplo pues ver una película yo que sé, a través de cualquier plataforma, como puede ser, sin dar ningún ejemplo, Netflix, por ejemplo, pues lógicamente también consume. Lógicamente, como decía, actualmente lo que está más en auge es el caso de la inteligencia artificial. Respecto a garantizar el consumo, lógicamente yo creo que todos somos conscientes de que el agua es un recurso, un bien básico para la población, y como decía anteriormente, lo que hay que hacer es intentar o buscar esa convivencia del uso de centros de datos aplicados a cualquier servicio, de acuerdo con el hecho de que sea un recurso básico. Entonces, yo creo que la propuesta debe pasar por llevar a cabo, en primer lugar, un establecimiento de lo que sería un mapa hídrico. Es decir, hay herramientas, creo recordar que uno se llama Aqueduct, el índice de Aqueduct, que lo que nos muestra es un mapa mundial donde nos catalogan las zonas en función del estrés hídrico, es decir, en función de las necesidades. Lógicamente, pues yo no estoy contrario a que se implanten centros de datos en esas zonas de estrés hídrico, pero sí bajo unos requisitos. Lógicamente, ese requisito ha de ser, en primer lugar, pues un principio como podría ser la gestión responsable, es decir, nunca causar un perjuicio a la población. Es decir, existen unos requerimientos básicos, como podría ser la disponibilidad de agua
para uso doméstico, para uso alimentario, para lo que sería la agricultura, para lo que serían los servicios sanitarios, lógicamente, pues en aquellos sitios donde existe realmente un riesgo real, pues buscar alternativas o en lugar de implantar centros de datos hiperescala, pues ubicar aquellos centros de datos en los cuales simplemente sea lo que se denomina interacción o la inferencia, es decir, simplemente solicitudes, no, por ejemplo, lo que se denomina el entrenamiento de la inteligencia artificial, que consume unos datos, una barbaridad de consumo de agua muy, muy grande. Lógicamente, pues en esta gestión responsable, lógicamente, pues siempre hay que buscar, hay que tener una perspectiva de futuro, no solo pensar en el consumo que tenemos actualmente, los requerimientos de agua, sino tal y como va evolucionando el clima, pensar a largo plazo, es decir, pensar en qué situación se va a encontrar esa zona con estrés hídrico dentro de 20 o 30 años. También sería necesario, además de tener en cuenta ese mapeo, esas zonas de estrés hídrico, pues, lógicamente el buscar esas, como comenté anteriormente, esas alternativas de utilización de sistemas de refrigeración que actualmente ya están establecidas, es decir, buscar alternativas en cuanto a no utilizar el agua potable, sino utilizar agua desalinizada, utilizar agua residual, el utilizar distintas alternativas de refrigeración, como podremos hablar posteriormente. Sí. Pero todo esto, lógicamente debería ser de acuerdo a que existiese algún centro, algún sistema, o algún gestor o algún gobierno que lógicamente se hiciese responsable de esto. Es decir, siempre es una forma de pensar que tengo yo. Si atendemos a lo que sería el sector industrial, pues siempre se ha hablado de tres sectores económicos, el sector primario, el secundario y el terciario, es decir, más o menos la obtención de las materias primas, que sería el primario. Lógicamente, yo soy partidario de que no exista nunca una falta de agua. Entonces, en aquellos sitios donde se produce esa materia prima, lógicamente, el plantear muy bien si se ubica un centro de datos. En ese sector secundario, que está muy bien regulado, lo que sería la fabricación, los procesos de fabricación, sí que existe legislación que aborda pues, que antes de implantar un tipo de industria determinada, pues siempre hay que pasar un impacto ambiental y, por tanto, lógicamente, pues aunque estemos pensando que, por ejemplo, pues, la inteligencia artificial es estaría catalogado dentro de lo que sería el sector terciario o de servicios, pues a lo mejor también incluirlo dentro de ese sector secundario para que estuviese regulado. Pero en cualquier caso, como decía, lógicamente siempre tiene que haber alguna entidad, una gobernanza que sea capaz de regular el uso del agua y que, lógicamente, antes de permitir la implantación de un centro de datos, lógicamente, pues que haya una información pública y que haya que pasar unos trámites, como podría ser pues, la elaboración de un informe de impacto ambiental. Lógicamente, como decía al comenzar esto, yo no soy reticente, pero lógicamente sí que es necesario garantizar el consumo en aquellas zonas, lo cual, con las tecnologías que hay, tanto las emergentes como las que ya están establecidas, incluso con las que se están desarrollando, yo creo que es posible el tener ese uso compartido, no solo para los bienes comunes, como podría ser la agricultura, la ganadería, etcétera, sino también pues, para esos bienes actualmente considerados como un servicio, como podría ser el uso de los centros de datos, como por ejemplo pues, para la inteligencia artificial. Y en ese sentido, Ricardo, claro, estamos hablando de gobernanza política, ¿no? De gobernanza en la gestión del agua. Pero también vemos que es importante la gobernanza por parte del sector, esas medidas, esas buenas prácticas, esas innovaciones que permitan reducir los consumos de agua dentro del sector. La gobernanza del agua que realiza la industria actual, futura, es viable. ¿Qué medidas se pueden implementar? ¿Qué medidas se están implementando para reducir sus consumos? Y como ha comentado hace un momento Carlos,
poder reducir, ¿no?, ese KPI de litros por kilovatio hora. Bueno, lo primero, el mayor consumo que tiene un centro de datos, como hemos comentado anteriormente, es la refrigeración. Tienen también consumo para humidificar o controlar la humedad dentro del centro de datos, que también es importante, pero eso, la mayor parte del consumo es en la refrigeración. Entonces, en ese contexto sí que existen muchas alternativas para intentar reducir el consumo de agua. Por ejemplo, pues una alternativa sería utilizar sistemas de circuito cerrado, en los que se rellena el sistema y en teoría no existe ningún tipo de pérdidas por evaporación. Por ejemplo, el centro de datos que quiere implantar Microsoft aquí en Aragón tiene este tipo de tecnología. Lo normal es que tienen un sistema de circuitos semicerrado en el que después de 4 o 5 veces que ha pasado el agua, se devuelve otra vez y se vuelve a rellenar con nueva agua. Pero en un sistema de circuito cerrado, lo que utilizan es otro tipo de refrigerante que no tiene la evaporación que tiene el agua. Otro sistema, otro ejemplo, como alternativa sería el free cooling, que antes ha adelantado un poco Carlos, que en países nórdicos donde el clima es frío, a veces es simplemente con que el frío del entorno puede refrigerar los componentes electrónicos. Se hace que entre el aire de fuera y se refrigera. Y otra solución también avanzada y que está en expansión es la refrigeración líquida directa, que utiliza también un refrigerante y lo que se hace es enfriar directamente los componentes electrónicos, la CPU, la GPU. Y también existen algunas alternativas más extravagantes que aparecen, que hemos recogido en el informe, como por ejemplo NTT, que es un operador, plantea, y de hecho, bueno, ya lo anunciaron este mismo año, que quieren implantar centros de datos en el espacio y utilizar el frío del espacio, el propio frío del espacio, para refrigerarlo y la energía solar para que funcione. Entonces sí que existen alternativas y existe la tecnología necesaria para reducir el consumo del agua. Y en este sentido hemos hablado de la era de tecnologías, de medidas, de algunas prácticas físicas, ¿no? Pero también vemos que en relación al uso, por ejemplo, de la inteligencia artificial, pueden existir, lo ha comentado Carlos hace un momento, ¿no?, pueden existir otras medidas como reducir la escala, la frecuencia de los entrenamientos, y esto también puede suponer un ahorro de agua, ¿no? ¿Veis que esto es factible? Casi es una pregunta para los dos. ¿Veis que esto es factible? ¿Veis que el usuario puede sacrificar precisión y velocidad para reducir los consumos? ¿O el propio sector está preparando su gobernanza para esta cuestión? ¿Cómo lo ves? Yo simplemente un ejemplo a lo que ha comentado Ricardo, o sea, porque sí que es cierto que he puesto el ejemplo de los países nórdicos que utilizan el free cooling, pero no hace falta pensar en los países nórdicos. Acabo de recordar ahora mismo, por eso lo estaba anotando, que la semana pasada leí una noticia que, por ejemplo, en España, pues el Centro de Datos de la Seguridad Social, que ahora está ubicado en Madrid, lo van a trasladar a Soria. Es decir, simplemente incluso en esa distancia tan corta que estamos hablando, de unos 300 kilómetros, y si llegan, el utilizar esas zonas donde hay esas posibilidades, lógicamente van a solucionar muchos problemas. Y ya te digo, o sea, yo no lo sabía y lo leí la semana pasada, que están elaborando, pues no sé si una inversión de 80 millones de euros para hacer ese traslado y lógicamente el ahorro de energía lo estaban... de energía, no de agua, sino de energía, ya lo estaban más o menos calculando en torno al 30%. Simplemente era apostillar ese ejemplo que había comentado Ricardo. Has comentado
precisión y velocidad, sí es posible. Vamos a ver, es una cuestión, yo creo que es un poco ética. Es decir, desde luego va a depender un poco de a quién le hagamos la pregunta, podríamos darle una respuesta a otra. Lógicamente, la semana pasada creo haber escuchado una conferencia, un webinar que hizo también un alto directivo de Microsoft relacionado con la inteligencia artificial y daba como ejemplo el hecho de decir, actualmente quien no utilice la inteligencia artificial lo va a tener muy crudo. ¿Es necesario, es posible reducir esa escala, esa frecuencia de entrenamientos? Por supuesto que es posible. Lo primero que tenemos que tener en cuenta, como decía antes, es la huella hídrica y baste pues el ejemplo que comentaba Pablo al principio. El mayor problema no suele ser el consumo por un token, es decir, por esa unidad mínima de medida, sino la cantidad, el número de tokens. De hecho, dentro del uso del centro de datos o la aplicación dentro de los centros de datos a lo que es la inteligencia artificial radica en dos partes bien diferenciadas, lo que sería la inferencia, el uso de esos tokens para conseguir algo, ¿de acuerdo? Y por otro lado, lo que sería en los entrenamientos. Lógicamente, el mayor consumo actualmente está en los entrenamientos de los distintos modelos de inteligencia artificial. Entonces, ¿se puede reducir? Sí, lógicamente lo que hay que establecer son unas preferencias de entrenamiento. Es decir, hay unas aplicaciones que lógicamente también pueden considerarse indispensables para el ser humano, como por ejemplo hay estudios en los cuales se han mejorado pues, los diagnósticos médicos o sanitarios, por ejemplo pues, la detección del páncreas, de cáncer de páncreas, ha aumentado la fiabilidad hasta el 99% con el uso de la inteligencia artificial. Por tanto, sí que es en primer lugar es necesario considerar para qué se utiliza la inteligencia artificial. Desde luego hay que llegar a un ajuste entre decir, voy a generar una imagen para crearme un avatar, que lógicamente a eso no hay que darle ninguna prioridad, no hay que darle nada, o sin embargo, pues al avance de lo que sería la sociedad, ya el ejemplo que he puesto en cuanto a recursos o a aplicaciones sanitarias o aplicaciones incluso relacionadas con el clima. La inteligencia artificial está proporcionando muy buenos datos en cuanto a predicción de clima, de posibles efectos adversos. Lógicamente, todos somos conscientes que una reducción en el uso del entrenamiento, pues lógicamente va a llevar una pérdida en la precisión, pero lógicamente hay que saber a qué aplicamos esa inteligencia artificial y sí, lógicamente, hay que llegar a un equilibrio en esa pérdida de precisión. También se habla de lo que es la latencia, es decir, el tiempo de respuesta, etcétera. Entonces, siempre hay que tener un mínimo un mínimo de consumo dentro de la inteligencia artificial para asegurar ese avance tecnológico, pero lógicamente también por otro lado tenemos lo que serían los principios éticos y sociales. Es decir, hay que no olvidar el derecho al agua que hemos comentado anteriormente. Y lógicamente, pues como decía inicialmente, lo que hay que hacer es distribuir esos centros de datos en cuanto a lo que sería entrenamiento, lo que sería la aplicación de esa inteligencia artificial, de tal forma que cuando apliquemos la inteligencia artificial a un bien común, lógicamente, pues no hacer del consumo de agua, pero sí establecer un estricto control, sobre todo cuando son para cosas poco productivas, ¿de acuerdo? Entonces, y como decía antes, sobre todo, pues siempre que haya algo dentro de la gobernanza, pues un indicador, que existan una serie de auditorías para controlar. El mayor problema que tenemos actualmente es que, como avanzabas inicialmente en la presentación, Pablo, el mayor problema que tenemos es que no existen datos fiables. El problema que tenemos es que nos tenemos que fiar de los datos que proporciona la empresa. Como conclusión, yo diría que sí que es necesario, es aceptable el llevar a cabo una reducción a cambio de una pérdida de precisión, siempre y cuando esa reducción vaya enfocada a algo que no es de uso común, a algo que no supone un bien común.
lógicamente siempre dentro de un marco pues, ético y regulatorio y con un compromiso social, es decir, una información a la sociedad para intentar explicar estos factores. Pero aquí se abre otra cuestión que es fundamental, ¿no? Hemos hablado de gobernanza, aquí estamos hablando de uso, ¿no? Y también tendríamos que incorporar en esa gobernanza la legislación, las obligaciones o los beneficios, ¿no? Y ahí, Ricardo, ¿tú crees que se deberían, los operadores de centros de datos, deberían de deberían estar obligados de alguna manera a utilizar estas mejores prácticas? ¿Se puede obligar de alguna manera a utilizar estas mejores prácticas? Sobre todo en esas ubicaciones que hemos comentado, tienen estrés hídrico y no sé, quizás es implementar un principio de precaución y que ese principio de precaución permita generar el uso en esa gobernanza de determinados tipos de medidas de reducción, como hemos comentado. Ujú. A ver, bueno, por supuesto, desde un punto de vista ambiental, tiene todo el sentido que los operadores tengan que utilizar este tipo de alternativas para consumir menos agua. Por lo que hemos podido comprobar, bueno, encontré un informe de impacto ambiental de un centro de datos del Burgo de Ebro. Los centros de datos toman el agua de la red pública y luego la devuelven otra vez a la red pública. Entonces, pues, por ejemplo, alternativas como utilizar agua reciclada o agua desalinizada, pues vamos, yo creo que tiene todo el sentido que es lo que tendrían que hacer. Claro, el problema es que para utilizar ese agua luego tienen que hacer una serie de procesos para que el agua tenga la calidad necesaria para que la puedan utilizar luego. Entonces esto lo que implica es para ellos como operadores pues, más energía, más recursos económicos. Entonces lo que más cómodo yo creo que les resulta es eso, utilizar agua ya potable y como luego la devuelven pues ya no ven mayor problema. Entonces yo creo que ante esto sí debería de haber cierta regulación y que si puedes utilizar pues si el centro de datos está pues, cerca del mar o tienes posibilidad de utilizar agua reciclada, lo que tendrías que hacer es eso, utilizar y no, para generar el menor impacto local. Porque, hay un hilo conductor a lo largo de toda esta conversación que está hablando de las ubicaciones con estrés hídrico, ubicaciones que permiten implementar un tipo de gobernanza, ¿no? También el uso, ¿no? Pero sobre todo ese hilo conductor está muy unido a estas ubicaciones. Es ético. Carlos, ¿tú qué opinas, no? La verdad que estamos hablando mucho de ética contigo, Carlos. De alguna manera es ético depender de sistemas de refrigeración de alto consumo de agua en ubicaciones en climas áridos o en zonas con estrés hídrico cuando existen alternativas. Es la misma pregunta que le he hecho a Ricardo, pero pues, visto también desde el punto de vista ético. ¿Sería ético tener este tipo de educaciones? ¿Sería ético no exigir o no demandar o no pedir o no implementar medidas alternativas como refrigeración por aire, circuitos cerrados, inmersión en aceite? ¿Cómo lo ves? Hombre, ético no parece ser. O sea, cuando realmente se dispone de una tecnología avanzada que permite el uso de alternativas, pues hablar de ética, pues lógicamente ético, yo no lo veo, lógicamente es una apreciación personal. Lógicamente estamos hablando que existen distintos sistemas de refrigeración, que es el consumo mayoritario de agua dentro de los centros de datos, y hay un estudio reciente, o sea, estamos hablando de abril, si no recuerdo mal, donde hacen una comparativa pues, en el uso de sistemas tradicionales como pues en las torres de evaporación, etcétera, con el uso de tecnología de placas frías o refrigeración por inversión. Bueno, pues creo recordar que en este informe se hablaba de una reducción del
más del 50% en cuanto al consumo de agua. Entonces, ético, realmente llamarle ético cuando existen alternativas, no, no lo veo. Existen alternativas, lógicamente, en las cuales no se va a poner agua. Existen alternativas que son muy costosas, lógicamente son más costosas, pueden suponer un 30% de la inversión inicial y ves, a lo mejor es a largo plazo, es una visión a largo plazo, pero lógicamente hablar de ética no. Lógicamente, como decía inicialmente, lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de llevar a cabo una instalación de un centro de datos, lógicamente es ser conscientes de que existe un mapeo de estrés hídrico y lógicamente buscar alternativas a ese estrés hídrico. A raíz de lo que comentaba hace un momento Ricardo, también es cierto, o sea, siempre hay que buscar alternativas. Y esas alternativas las tenemos, por ejemplo, en el país vecino, donde, si no estoy mal informado, están intentando implantar, bueno, de hecho ya está funcionando, el mayor centro de datos europeo. Y ese centro de datos está utilizando agua de mar. Lógicamente no ha sido una inversión de cero, sino que han cogido una instalación de una central termoeléctrica antigua que ya no estaba en funcionamiento, y utilizando ese sistema que había, pues están utilizando el agua del mar para producir el incremento. Es decir, hay que ser capaces de adecuarse a las condiciones que tenemos, al mapa hídrico y a las ventajas que podemos obtener. Insisto, o sea, verlo ético es imposible. O sea, lo primero que habría que hacer es el mapeo ese de estrés hídrico. Lógicamente, una vez tenemos ese estrés hídrico, deben ser las empresas los que establezcan qué sistema de refrigeración van a utilizar. Lógicamente, posiblemente la mayor novedad y la mejor alternativa actual es los sistemas por inmersión. Basados en algo que ya se está llevando a cabo desde hace muchos años, pero por poner un ejemplo, yo no sé si la gente que está aquí presente ha desmontado alguna vez un ordenador, pero yo recuerdo los primeros ordenadores que la ventilación era por convención, es decir, no lleva ni ventilador. Posteriormente se le puso al ordenador un ventilador para idear un poco esas necesidades. Luego fueron los ventiladores que iban añadidos directamente a la CPU, al chip de refrigeración, luego la refrigeración líquida, y ahora creo recordar, y es un ejemplo, o sea, a distinta escala, pero es un ejemplo que el ordenador que le hicieron al youtuber o comunicador, a Ibai, le costó 20.000 euros y era un ordenador en el cual la refrigeración era por inmersión. Lógicamente, la inmersión, es decir, el sumergir lo que son los equipos en los núcleos centrales de las bases de datos en un líquido que nos va a proporcionar una capacidad de enfriamiento mucho más eficaz y además evitando la evaporación de agua, pues lógicamente es una alternativa viable en cualquier situación. ¿Qué es más caro? Sí, por supuesto que es más caro, pero lógicamente en aquellas zonas donde hay un estrés hídrico muy alto, lógicamente va a ser la alternativa de futuro. Entonces, resumiendo, ético, pues, lógicamente en los climas áridos no es ético, pues cuando existen alternativas, podríamos llamarle maduras, es decir, que ya están implementadas, como la refrigeración por aire seco o la inmersión en distintos líquidos de características similares al aceite. No tiene por qué ser el aceite, lógicamente no es muy ético. Entonces habría que priorizar lo que serían las tecnologías sin consumo de agua. Es decir, lógicamente buscar esas alternativas en las cuales no haya una evaporación de agua que suponga el retirar recursos que luego pueden ser necesarios para poder. Y vuelvo a insistir en lo mismo, siempre lo que habría que buscar es una transparencia tanto por parte de la empresa, que esos datos que en principio deberían estar obligados a dar, pero que luego vas a buscarlos y no aparecen por ningún sitio, pues lógicamente esos datos que fuesen públicos y que fuese pues el gobierno o cualquier tipo de ONG quien fuese capaz de
proporcionar esos datos y ofrecerlos al público de tal forma que el usuario, al fin y al cabo, siempre fuese consciente del uso real que conlleva, pues no solo el uso de la inteligencia artificial, sino cualquier uso relacionado con los centros de datos. En este sentido, y vuelvo a hablar de ubicación, que creo que va a ser la palabra fundamental a lo largo de todo este proceso. El año pasado realizamos junto con CINA y la Universidad de Zaragoza un análisis sobre la compensación de agua, la compensación de la huella hídrica que están utilizando algunas empresas del sector no tanto para generar reducciones, sino para generar conservación de cuencas o proyectos de recargas acuíferas. ¿Cuál debería ser una prioridad o qué tendría que estar antes? ¿La reducción real in situ o estos proyectos de compensación de agua que pueden ser en otros lugares muy lejanos a la operativa de los propios centros de datos o de los centros tecnológicos? Claro, es que ahí está el tema. La compensación de huella hídrica, la diferencia que tiene con la compensación de huella de carbono es que, claro, si tú compensas huella de carbono, pues el hecho de el proyecto que tú hagas, pues donde lo hagas, da igual porque al final genera un beneficio atmosférico que es global. Pero con la compensación de huella hídrica, claro, el impacto es local, el consumo de agua es local. Entonces, claro, por poner un ejemplo, si a una comunidad de regantes, si un centro de datos le genera un impacto ambiental y una reducción de recursos hídricos en la zona donde les afecta, a ellos les da igual que, que se haga un proyecto yo qué sé, de rellenar acuíferos o mejorar humedales en otra zona que luego a ellos no les afecta. Entonces, claro, yo creo que sí que debería de... O sea, los proyectos de compensación son muy buenas iniciativas, pero creo que no pueden reducir, o sea, no pueden sustituir las reducciones directas in situ. Además, pues si lo que tienen que hacer es hacer reducciones in situ, esto lo que va a generar es que se impulsa la innovación tecnológica y de aquí vienen muchas de las alternativas que estamos viendo. Entonces, pues por finalizar, yo creo que la compensación es una herramienta, pero debe de ser complementaria y que tiene que venir una vez que han agotado todas las posibilidades de reducción localmente. Y eso, sí. Sí, en definitiva, Ricardo, siguiendo la comparativa de los mercados del carbono a la que has aludido, en realidad la compensación, para que no sea una política de final de tubería, debería implementarse siempre en el marco de un plan de descarbonización, en la implementación de un plan de descarbonización con objetivos concretos, con planes concretos, con iniciativas concretas. Y una vez que no se pudiera reducir más, entonces sí compensar las emisiones no evitadas. Estaríamos hablando de lo mismo. Exacto. Y Carlos, para ir casi terminando, porque estoy viendo la hora y por mantenernos en los tiempos que nos hayamos comprometido, en esta gobernanza de la gestión hídrica de los centros de datos, se ha aludido al comienzo de esta conversación, se ha aludido al etiquetado ecológico, el etiquetado hídrico para los servicios de inteligencia artificial. ¿Esto sería factible? ¿Debería regularse otro tipo de cuestiones, como por ejemplo un volumen máximo de agua, que lo hemos dicho al comienzo, o podría haber otros incentivos fiscales, certificaciones, para promover que estas alternativas maduras que ya existen sean implementadas de una manera adecuada por el sector? Completamente. Yo estoy completamente convencido de que es necesario ese tipo de etiquetado. O sea, ya sea utilizando pues, el parámetro que nos ha definido inicialmente Ricardo, como la efectividad del uso del agua, o incluso
parámetros equivalentes que también se han utilizado en alguna ocasión, o sea, como sería la efectividad del uso del agua source, es decir, de origen, o incluso off-site, que aparece también en alguna certificación, como en las que hace ¿cómo se llama? El Instituto de Ingeniería de Electricidad y Electrónica, de acuerdo, sí que sería necesario. Es necesario un etiquetado hídrico, ya sea, pues, lógicamente diferenciando entre lo que sería la inferencia y lo que sería el entrenamiento, pero siempre indicando cuál es el consumo más o menos real, porque van a ser todo estimaciones, pues litro por hora consumido por GPU o litros consumidos por cada 100 o cada 1000 inferencias, como comentabas inicialmente. Lógicamente habrá que utilizar una métrica base, como decía, y posiblemente, pues a lo mejor establecer esa métrica pues, como si fuese una etiqueta, como si fuese un semáforo, es decir, ponerle distintos colores, el nivel verde, pues por ejemplo, pues cuando el uso de agua pues, o la eficiencia esté por debajo del 0,2, un ámbar cuando está entre 0,2 y el 0,4, 0,5 que comentamos inicialmente, o un nivel rojo cuando se superen esos valores que son los objetos, el dato, el objetivo que tiene presente. Lógicamente, tiene que haber una regulación. Y para eso, actualmente sí que existe una legislación, por ejemplo, el Real Decreto, creo que es el del 2003, el Real Decreto 3, que regula una cantidad de agua de consumo, pero sin embargo no fija eso, unos usos industriales como tal. Es decir, habría que reflejarlos, es decir, habría que establecer como si fuese una ley de transparencia hídrica, estableciendo esa cuota, esos máximos anuales que puede consumir una empresa. Lógicamente, asociado a esa posible ley en la cual se establecen unas cuotas, lógicamente siempre y cuando se establece una ley, al final lo que se hace es penalizar a quien no la cumple, pues lógicamente esas multas no han de ser constantes, sino ser escaladas, es decir, partiendo de una base y llegar a decir, oye, que no estás cumpliendo, no estás cumpliendo, al final decir, oye, si te pasas de esto, te cerramos el chiringuito, o sea, porque el mayor problema es que yo he estado trabajando en la empresa privada y lógicamente se sabe cuando hay inspecciones, se sabe cuando hay sanciones y incluso hay ocasiones en las cuales la empresa prefiere ser sancionada a corregir esos errores que tiene. También otra opción sería, pues, en lugar de establecer esas multas, pues a quien cumple, lógicamente, darle un incentivo, ya sea de tipo fiscal, una exención, no soy muy partidario, pero lógicamente se podría hablar de esas exenciones en cuanto a fiscalidad o incluso económicos o incluso simplemente un reconocimiento, es decir, una entidad, una agencia que certificase pues, aquellas empresas, aquellos centros de datos que cumplen unos requisitos como la empresa cuya eficiencia de uso del agua esté por debajo del 0,2, por darle un sello, como pues, AENOR emite sellos para ciertas empresas que cumplen sistemas de calidad, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, siempre, lógicamente, es muy bueno la creación, o sea, creo que es muy buena la creación de ese etiquetado hídrico, lógicamente para que tanto las empresas como la gobernanza, incluso sobre todo el usuario, sea capaz de visibilizar lo que sería el impacto de este consumo de agua, lógicamente que haya una orientación, incluso a otro nivel, pues haya una formación y lógicamente sobre todo ir a proteger a aquellas zonas donde hay un alto riesgo hídrico. Es decir, iniciado con la idea del mapa hídrico y seguiré muriendo con esa idea, teniendo una herramienta que es un mapa hídrico donde sabemos dónde hay una cierta vulnerabilidad por la escasez de ese recurso básico, como es el agua, pues lógicamente o se buscan alternativas o al menos lo que podemos hacer es impedir en cierta medida pues, el establecimiento de estos centros de datos que no dejan de consumir agua de cualquier tipo, pero sobre todo agua potable. Muchísimas gracias, Carlos. Yo, por terminar,
diría que después de esta conversación es evidente que es posible implementar medidas para reducir el consumo de agua, Por supuesto. legislando centros de datos tan necesarios para el modelo actual y futuro de nuestra sociedad, ¿no? Se ha hablado de ubicación, gobernanza, buenas prácticas de uso y también de legislación que permita actuar y trabajar en la implementación de todos estos procesos. Lo que vemos, evidentemente, es que requerimos un enfoque sistémico a la hora de atacar, de evitar, diría más que atacar, de evitar conflictos futuros en el marco de la gestión del agua. Y todo esto en un contexto de cambio climático que obviamente lo plantea la ciencia, pero también se recoge, por ejemplo, en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático del Estado español. Este enfoque sistémico requiere, bueno, de una comunidad científica que innove todavía más en la búsqueda de soluciones más eficientes, del sector empresarial que implemente esas mejores prácticas disponibles, de las administraciones públicas que integren este principio de precaución a la hora de legislar y de actuar eh, para proteger otros usos del agua, y al final también de la ciudadanía, eligiendo entre las empresas que son más eficientes y también eligiendo cómo gestionan ellos mismos los datos que día a día utilizamos, ¿no? Estábamos hablando de esta pregunta de ChatGPT, 333.000 millones de datos, 333 millones de tokens diarios vendría a gestionar simplemente con inferencias, ¿no? 30 segundos, Carlos, 30 segundos, Ricardo, vuestra conclusión y cerramos el webinar. Mi conclusión, lógicamente lo que falta es un poco de información en general. Por una parte, por parte de las empresas, porque no aportan datos que sean fiables. Lógicamente, si esos datos los recogiese, pues, por ejemplo, el gobierno y los hiciese públicos, y a partir de esos datos se pudiese establecer una huella hídrica o incluso el establecimiento de lo que se llama APKs, es decir, pues, una pantallita, un semáforo, un indicativo, como comentábamos antes, cuando hay una inferencia, es decir, esto te va o consume tantos mililitros de agua o tantos litros de agua, pues lógicamente se concienciaría a la población y al fin y al cabo es algo que yo veo necesario, concienciar. Lógicamente, como he comentado anteriormente, el establecimiento de esos centros de datos hay que tener en cuenta muchos factores a la hora de establecerlos, porque lógicamente la empresa lo que va a buscar es un rendimiento económico, y ese rendimiento económico no está muy relacionado con el consumo de agua, porque el agua, entre comillas, resulta un bien muy barato, sino que lo relacionan preferentemente con el consumo eléctrico. Lógicamente hay muchas empresas que lo que buscan es reducir ese consumo eléctrico, pues, y hay alternativas. Entonces, simplemente el hacer un chequeo previo. Lógicamente, para llevar a cabo esto en un futuro, lo importante, como decía, era comunicarlo, es decir, comunicar esos datos por parte de la empresa, comunicar esos datos por parte del gobierno, comunicar esos datos al usuario para que sea consciente de que el uso de esta tecnología, que básicamente va a ser prácticamente obligatoria en un futuro muy presente, para que todos seamos conscientes de que el uso de esta tecnología, como decía, conlleva el consumo de un recurso básico como es el agua. Entonces hay que sensibilizar, hay que educar y hay que saber cómo funcionan estas herramientas digitales para que todos seamos conscientes de este consumo hídrico. Muy bien. Ricardo. Sí, pues como comentaba Carlos, pues como conclusión y también como conclusión del propio informe recogido al final es que uno de los mayores problemas que hemos tenido es la transparencia, no la dificultad de encontrar datos. Sí que este mismo año, por parte de la Unión Europea, van a tener que presentar los operadores varios indicadores, pero claro, luego estos indicadores no los van a hacer públicos, y si los hacen públicos van a estar de una manera muy desagregada. Entonces, pues a ver si mejora la transparencia
y nada más, y que a nivel usuario, pues eso, que también seamos conscientes de que cuando estamos utilizando inteligencia artificial, cuando estamos utilizando el correo electrónico, cuando estamos viendo vídeos en YouTube, que saber eso, que detrás, aparte de lo que estás pagando por internet, hay unos recursos por detrás, un gasto eléctrico, un gasto de carbono y un gasto de agua que viene detrás de esos usos. Pues muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Carlos, por esta conversación, esta interesante conversación. Simplemente para despedir, recordaros que en el chat del seminario tenéis el enlace de nuestra página web donde podéis acceder al informe que, como hemos comentado, hemos realizado este año, teniendo en cuenta los desafíos de la inteligencia artificial y el uso de los datos en su conjunto global, toda la cadena de estos datos. Y sin más, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días y que tengáis muy buena semana. Hasta luego.